Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Actualización y tratamientos COVID-19. Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión del programa Diabetes y yo. Nos da muchísimo gusto que viernes con viernes nos sigan en el previamente grabado con temas muy importantes que tienen que ver con nuestra salud, con vivir mejor a pesar de lo que estamos viviendo. Y bueno, les saludamos con mucho gusto. Yo soy María Eugenia Pulido y también me acompaña Gisela Ayala. Gisela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Maru, pues afortunadamente muy bien. Muchas gracias por la presentación. Y pues sí, efectivamente todos los viernes tenemos una cita y el tema de COVID-19 permea en todos los temas que tratamos semanalmente. Pero hoy, Maru, pues decidimos hacer una actualización. Estamos ya por llegar al año del primer caso confirmado en México. Entonces, pues es muy pertinente una actualización y un tema en el que tú has insistido mucho y es muy importante hablar de qué tratamientos están probados y comprobados para que una persona que ha sido contagiada de COVID salga adelante. Entonces, me parece un tema fundamental el que estamos tocando esta tarde. ¿Qué te parece si antes de nuestra presentación, de nuestra invitada en esta ocasión, invitamos a nuestro queridísimo auditorio a que escuche este reportaje introductorio para que nos actualicemos en cuanto a las cifras del COVID-19, no solamente en nuestro país, sino cómo andan las cifras en el mundo? Así que quédese con nosotros para conocer acerca de los tratamientos, como ya Gisela lo dijo. El 11 de enero se cumplió un año de la primera muerte causada por coronavirus en el planeta. La Organización Mundial de la Salud informó esta semana que se rebasaron los 90 millones de casos confirmados de COVID-19. Las muertes por el virus superaron los 2 millones en el mundo. En México tenemos más de 1.600.000 casos confirmados. La Secretaría de Salud de nuestro país informó que hay un predominio de hombres entre los casos confirmados y una media de edad de 43 años. Las 10 entidades que acumulan el mayor número de casos son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Sonora, Coahuila, Puebla, Tabasco y Veracruz. Es importante mantener las medidas de higiene y sana distancia para evitar contagios. Recuerde por favor lavar sus manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel antibacterial con frecuencia. Si sale de casa, utilice cubrebocas, tapando desde nariz hasta la barbilla, y no olvide mantener una distancia de al menos 1,5 metros con el resto de las personas. Son las medidas mínimas que podrán ayudarle a prevenir contagios. Quédese con nosotros para conocer más sobre los tratamientos actuales para atender COVID-19. Tenemos una interesante entrevista con un especialista en el tema. Y bueno, hemos preparado un programa que va a actualizar la información acerca del COVID-19, pero también vamos a hacer eco de muchas dudas sobre tratamientos para las personas que se han contagiado de este virus. Y pues si gustas, mi querida Gisela, ¿nos quieres presentar a nuestra invitada el día de hoy, por favor? Mucha bienvenida a la especialista que nos va a acompañar. Se trata de la doctora Rosana Trejo González. Ella trabajó en la Subdirección de Epidemiología del Hospital General, cuenta con diplomados en control de infecciones y también en epidemiología intermedia. Actualmente es presidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales y pues también es gerente corporativa de epidemiología
y Control de Infecciones en el Centro Médico ABC de esta capital mexicana. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias a las dos por la invitación, les agradezco mucho. Nada más voy a hacer un comentario. Soy expresidenta de la Asociación Nacional, vicepresidenta de la Latinoamericana y bueno, trabajé en el hospital Dr. Manuel Gia González. Mis amigos son del general, pero para aclarar. Bueno, pero es muy importante porque es currículum, doctora. Nada más y nada menos, ¿no? Bueno, pues lo primero que quisiéramos, porque sí es la preocupación y parece que mucha gente no sabe o no se quiere enterar de cómo nos podemos contagiar y cuáles deben de ser las precauciones que debemos de tener y las sospechas en cuanto empezamos a tener los síntomas. Entonces, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Cuáles serían las alertas para todas las personas en cuanto a los síntomas del COVID-19? Bueno, ya todo el mundo hoy sabemos casi después de un año, ¿no? ¿Cuál es esta sintomatología? Aunque puede variar un poco porque también tenemos algunos signos o síntomas que no parecen respiratorios, pero que tienen que ver con el virus, como puede ser la diarrea o como puede ser la pérdida del olfato del gusto, ¿no? Que muchas personas de repente comentan, pues ya tiene rato que que ya no me sabe la comida, ¿no? Bueno, pues habría que poner el ojo porque puede ser parte del cuadro clínico de enfermedad por SARS-CoV-2. Y dentro de las preguntas de la pregunta que me estás haciendo de cuáles son los de emergencia, porque después de toda esta sintomatología hay unos muy claros de emergencia. Unos son los problemas para respirar, que se nos dificulte respirar, pero no por este tema de angustia, porque hoy también tenemos una angustia, ¿no? De que pues, si nos enfermamos y ya sabemos que estamos enfermos, de repente pues nos falta el aire, ¿no? Aquí el tema sería, si usted de su cama para ir al baño le dificulta respirar, o si usted antes subía unas escaleras, un piso y no le faltaba el aire y hoy le falta, eso significa que hay problemas para respirar. Si tenemos dolor o presión persistente en el pecho, eso también puede ser un dato importante de advertencia de una emergencia, así como también si tenemos los labios de algún otro color o la cara de un color diferente. Eso significa que nos está faltando el proceso de respiración en la oxigenación y bueno, está afectando ya también a la piel. También la incapacidad para permanecer despierto. Por ejemplo, a las personas de la tercera edad, pues a lo mejor no van a tener un cuadro clásico. Pueden estar cansados, se la pueden pasar dormidos, ¿no? Pueden perder un poquito en relación a la conciencia clara de lo que está sucediendo alrededor y son puntos importantes que advierten de una emergencia, ¿no? Sí, Gisela. Doctora, y en este sentido, hemos ido aprendiendo también, ¿no? Ya ahorita nos dio una explicación muy interesante de síntomas que al principio no teníamos como reconocidos. Al principio era solamente tos, fiebre. Esos se han ido sumando más síntomas y signos, como usted bien nos relata. Hemos escuchado que la medición de la temperatura corporal y del oxígeno en nuestro organismo se vuelven ya como para las personas que vivimos con diabetes, por ejemplo, que todas las mañanas nos revisamos los niveles de glucosa o azúcar en sangre. También es una recomendación, doctora. La pregunta es si es recomendación medirnos todos los días la temperatura y también medirnos el oxígeno, la oximetría. Pues eso fíjate que creo que hoy podemos caer como hasta en TOC, ¿no? Esta observación a estar, me tengo que medir la oxigenación, no vaya a ser que empiece a desaturar, ¿no? Me tengo que medir la temperatura porque no vaya a ser que tengo fiebre y no me doy cuenta. Normalmente cuando tu temperatura corporal cambia, existen algunos otros signos y síntomas que ocurren cuando tienes la temperatura alta. ¿Cuál puede ser? Pues dolor del cuerpo, ¿no? Se relaciona también con dolor del cuerpo. También se puede relacionar con sudoración profusa en la noche, ¿no? En muchas personas dicen, desperté sudando. Entonces sí tendríamos que hacerlo la medición de la temperatura. El tema hoy es que para activar la economía se implementaron algunas medidas, ¿no? Y estas medidas, pues muchas son con que cuando entras a un lugar te límpiese los zapatos, las suelas de los zapatos y le voy a medir la temperatura, ¿no?
Yo creo que el tema está bien porque en las empresas, porque la cantidad de gente que puede entrar, pues sí debemos de tener como filtros, ¿no? Ahora, también hay que saber en cuál es el punto crítico de sí pensar en que estamos pensando en fiebre, ¿no? Arriba de 38, normalmente ya estamos pensando en fiebre, 37,5 ya pensamos en febrícula y 38,2 por ahí ya estamos pensando en fiebre. Entonces, medirla a diario no tendría razón de ser. No tendría razón de ser porque depende de todas las condiciones. Si usted decide hacerlo por una decisión propia, no una recomendación médica, hágalo siempre a la misma hora, en un momento del día que no exista calor, ¿verdad? Que no estemos afuera sentados en nuestra banca del jardín, ¿no? Si en un lugar que esté una temperatura ambiente normal y que sea siempre el mismo horario. Y en caso de que sí empiece a tener sintomatología, entonces yo sí le podría recomendar mida la temperatura. Medir la oxigenación. El tema de la oxigenación es que puede variar, ¿no? Yo me he topado con muchos pacientes, es que doctora, fíjese que pues yo tenía 95, ya me bajó a 92, no, ya llegué hasta 89, ¿no? Y entonces le preguntas, bueno, ¿y cómo fue? Ah, bueno, es que acababa de subir las escaleras. Bueno, no, es que acababa de subir la ropa para atender, ¿no? Por ejemplo. O sí, había yo tenido que hacer un trabajo físico y entonces me dijo, no, bueno, la recomendación sería, si usted ya está enfermo de COVID, entonces sí. Si usted está enfermo ya de COVID, tiene sintomatología, fue con el médico y por prueba salió positiva o por cuadro es usted sospechoso, entonces sí hay que hacer un seguimiento y también la recomendación sería, hágalo siempre en el mismo lugar, siempre en un mismo horario o cuando sienta que se le dificulta la respiración, decíamos, de la cama al baño, ya me faltó el aire, ¿no? Ya llegué así agotada, entonces sí mida la oxigenación. Si no, pues no tendría caso, porque entonces vamos a caer en la paranoia y ya queremos ir a hospitalizarnos o queremos un tanque de oxígeno. A mí ha habido personas que me buscan para decir, oye, sería bueno que tuviera ya mi tanque esperando. Bueno, el tema hoy es que pues no hay tanques, ¿no? Entonces, ni concentradores, y si hay, pues son para esas personas que sí lo necesitan. Entonces, yo diría que estamos tranquilos. Si usted no está diagnosticado, no lo haga. Si está diagnosticado, sí haga una monitorización siempre en el mismo tiempo, ¿no? Sí, además, pues muchos no sabemos leer los oxímetros, ¿no? Habría que, y este numerito que es, y porque también están los latidos del corazón, bueno, uno debe de aprender también, porque todo el mundo ya tiene su oxímetro, pero me pregunto si lo sabemos usar realmente. Doctora, otra cosa que sí es preocupante, pues que nos enteramos ahora, en México todavía no, estamos llegando ya, estamos a un pico ya, la Ciudad de México, toda la República Mexicana, pero ya sabemos que nuevas cepas en Inglaterra, que está cambiando, que está mutando el virus, y eso a la gente, a todos nos espanta mucho. Este virus, ¿es normal que esté cambiando, que esté mutando, el de SARS-CoV-2? Sí, en realidad todos los virus tienen un proceso de mutación, ¿no? Por ejemplo, hablando un poco de historia, la misma influenza española tuvo sus mutaciones, ¿no? Los virus mutan. Una para permanecer más tiempo en el cuerpo de las personas, ¿no? Que es cuando hay un mayor transmisión y entonces está más tiempo en diferentes, pues transmitiéndose en diferentes personas, o cuando son más virulentos, que ahí significaría que las personas se ponen muy graves, ¿no? Ahora, siempre ha ocurrido, o sea, siempre ellos tienen la capacidad de adaptarse a su medio y por eso hacen estas mutaciones. La mutación de Inglaterra es una mutación que lo que hoy dicen los científicos parece que tiene una mayor capacidad, ¿no? De estar del pico, poder entrar a la célula. Y entonces eso es lo que hace, es que pudiese ser que tiene una mayor capacidad de transmisión, no una mayor capacidad de virulencia. O sea, no han detectado que las personas que se enferman por esta nueva cepa o esta mutación estén más graves. Eso sí, no hay evidencia científica que sustente que esta mutación hace que sea más grave la enfermedad por SARS-CoV-2, ¿no? Y mutaciones, bueno, no es la única, ¿no? También tenemos la de Sudáfrica,
también la de Japón, y pues así va a estar ocurriendo, ¿no? Estas mutaciones son adaptaciones que tiene el mismo virus, pues ante el medio ambiente, ¿no? Como protección para ellos. Sí, Gisela. Doctora, y en este sentido, haciendo eco lo que comenta Maru, pues también preocupa que con estas variantes, con estas mutaciones, pues de pronto que los diagnósticos se vuelvan más complicados. En esta línea de su pensamiento, doctora, de lo que nos acaba de referir, los diagnósticos ya son, digamos, más eficientes, más ágiles, los diagnósticos de COVID-19. Bueno, en un inicio, al inicio de la pandemia, pues todos los científicos se ponen en la búsqueda de cómo hacer esta herramienta de detección, ¿no? Más fácil para los países y a veces más fácil hasta para las instituciones de salud. Entonces, muy al inicio se utilizó el protocolo de Berlín, como una herramienta de detección de estas partículas o partes o virions del virus, ¿no? Y después hubo el protocolo de Berlín modificado, y bueno, esto ha ido cambiando en el proceso y al final es lo que escuchamos, estos protocolos de Berlín modificado, pues tiene que ver más con estas PCRs, ¿no? Y en España tienen otro protocolo y así. Y el CDC tiene su propio protocolo. Bueno, entonces al final lo que se hace con estos estudios de laboratorio es una herramienta para detección temprana del paciente que entra en esta definición operacional de caso sospechoso, ¿no? Con este cuadro clínico, para estos que tienen sintomatología, ¿no? No para los que son asintomáticos. Y entonces estas pruebas se utilizan en ellos. Ahora, ¿sí ha cambiado? Sí. Hoy podemos tener pruebas ya de PCR que no te tardan 24 horas o 48, o al principio les quiero decir que era tanta la carga de trabajo que muchas instituciones podían pasar, dependiendo de su capacidad instalada, a 5 días, ¿no? Si la separación del virus era manual, entonces más largo, y si las instituciones grandes del gobierno, por ejemplo, tenían unos procesos más fáciles, ¿no? Y no manuales, pues lo daban en 24 horas. Hoy ya existen pruebas en donde pueden ser en horas, ¿no? Podemos tener pruebas en 3 horas, las industrias han avanzado muchísimo, y hay pruebas ya de PCRs con equipos automatizados, en donde te lo pueden dar en 4 o 5 horas. Y también tenemos hoy pruebas no de PCR, sino de antígeno, que te detecta, pues exactamente si estás en la fase aguda, estas pruebas que también el mismo FDA autorizó y después el mismo gobierno de México ha autorizado, se utilizan mucho en los, pues estos como carpas que tienen kioscos, ¿no? Donde pueden detectar y te la dan más o menos pues en 1 hora, o sea, en promedio hasta menos. Entonces sí, se han mejorado los tiempos, se han mejorado estos procesos, sí. Sí, a distancia ya de 1 año, pues sí se han mejorado mucho. Todavía hay mucho que mejorar, sí, pero creo que hoy ya tenemos herramientas más fáciles de utilizar. Sí, Roxana, me gustaría pues, ahora abordar lo de los tratamientos. Hay tratamientos, desde también especulaciones, se habla mucho de químicos que curan el COVID-19 o no te va a dar, no necesitas ni siquiera vacunar. Hay gente que dice, no necesitas vacunarte si tomas esto. Y bueno, pues es importante hacer todas estas aclaraciones desde el punto de vista científico. Yo le platicaba a Gisela que a mí me preocupa mucho porque a mí cada vez yo recibo más y más WhatsApp, no sé tú, Gisela, de que se habla de tratamientos hasta milagrosos, ¿no? En una enfermedad que todavía ni siquiera la conocemos realmente. Doctora, ¿qué nos puede decir? Pues bueno, en el momento solamente existe un medicamento que se ha aprobado para tratar COVID-19, pero un medicamento que se aprobó de manera emergente, ¿no? Que es el Remdesivir, la FDA lo autorizó como una manera emergente para tratar el COVID. Pero bueno, no hay ninguna cura hoy todavía para COVID, o sea, no es exactamente como es oseltamivir, que sabíamos que al iniciar influenza, lo más rápido que el momento del cuadro clínico, iniciabas oseltamivir y ya sabías que estabas del otro lado, ¿no? Hoy todavía es un medicamento de emergencia que se utiliza pues para poder ayudar, ¿no? En la resolución clínica. Los antibióticos, por ejemplo, no son nada efectivos contra las infecciones virales,
Y bueno, los investigadores están experimentando en diferentes posibilidades de tratamientos para este tipo de pacientes. Por ejemplo, el Remdesivir que está autorizado, pues normalmente se debe usar en hospitalización, ¿no? No lo podemos utilizar de manera ambulatoria. En los tratamientos hoy, como hay un porcentaje muy alto que son leves del COVID-19, pues los tratamientos están enfocados más a la parte sintomatológica, ¿no? Dar para la inflamación, disminuir la inflamación o la reacción, la respuesta que tiene citocinas el cuerpo. Entonces, podemos estar dando esteroides, podemos estar dando para la cuestión del dolor del cuerpo, dolor de la cabeza. Todo esto tiene que ver más con la sintomatología, ¿no? El tratamiento para la sintomatología. Y en algunos hospitales, pues también están haciendo pruebas con algunos otros, ¿no? Como por ejemplo, tocilizumab, que es otro tratamiento que solo se utiliza en los hospitales, pero que tampoco es que ya sea específico para tratarlos, pero sí nos ayuda hoy en algunos casos de algunos pacientes, ¿no? También al principio se utilizó hidroxicloroquina, ¿no? Que es muy específico para un tratamiento, también con la idea de ver qué tanto podían responder los pacientes con estos tratamientos. Todos son como en fase pues de hipótesis, ¿no? En relación a estos protocolos. Hay muchos protocolos de investigación hoy en muchas instituciones de salud. Algunos son hasta multicéntricos, o sea, participan varias instituciones de salud para ver qué tan buen resultado pueden tener. Algunos hasta miden las cargas virales, ¿no? Cuando inician tratamiento empiezan a medir cargas virales y ver qué tanto va disminuyendo la carga viral con los tratamientos. Entonces, hasta hoy no tenemos un tratamiento específico, sí tenemos algunos que se están utilizando, algunos que ya se autorizaron en la FDA, por ejemplo, y también creo que el otro tema que me preguntaban ahorita de algunos mágicos, ¿no? Le digo mágicos como si usted toma dióxido de cloro, pues mágicamente va usted a solucionar el problema de COVID, ¿no? O si hace usted nebulizaciones con eucalipto, y yo llegaba a escuchar hasta tanta temperatura, porque el virus no va a vivir después de esta temperatura, bueno, con el riesgo de que te puedas hasta quemar, ¿no? Que puedas lastimar, si te pasas en estas nebulizaciones que también las están recomendando. Entonces, yo creo que lo que aquí hay que estar muy al pendiente de lo que la evidencia científica nos está arrojando, y seguramente en el momento que exista un tratamiento específico, pues va a ser una revolución, ¿no? Y va a salir en los medios, y por supuesto la industria que lo encuentre, pues va a empezar a comercializarlo, ¿no? Ya con todo un estudio, porque les quiero decir que estos medicamentos pueden tener interacciones con otros medicamentos que estemos usando. En los pacientes que tienen hipertensión o diabetes, habría que revisar cuál es la compatibilidad con estos medicamentos, ¿no? Entonces, cuando un medicamento sale, tiene toda una ficha técnica en relación a sus consecuencias, si se combina, si no se combina, cuáles son las dosis que hay que utilizar. Entonces, creo que automedicarse pues no es la opción. Siempre la opción en COVID ya diagnosticado es buscar al experto que tiene experiencia en ver este tipo de pacientes para que pueda solucionar el problema e individualizar el tratamiento. Y en este sentido, doctora, ya ha mencionado la hidroxicloroquina. En los primeros momentos en los que se estuvo utilizando, pues también ocurrió que pacientes con lupus, que es la condición para la que predominantemente se receta este medicamento, pues se quedaron sin su dotación. Entonces, como usted bien dice, este programa es para ofrecer la recomendación para que no caigamos en estas redes de información que muchas veces no pensamos que puede afectar a un tercero. Primero afectarnos a nosotros, a nuestro círculo cercano, pero también a un tercero, como ocurrió con este medicamento para lupus. En ese sentido, doctora, las hipótesis, por ejemplo, y le vamos a estar preguntando varias veces respecto al dióxido de cloro, porque hemos visto en redes sociales, en los medios de comunicación, que hay incluso posturas en pro y en contra, con una hipótesis, como usted mencionaba hace un momento, respecto a que el dióxido de cloro puede oxigenar, y lo pongo entre comillas, oxigena a las células de manera que eso puede ayudar
a todo, como a prevenir, a tratar, a curar, cuando hay un virus tan potente como puede ser SARS-CoV-2. Este tipo de hipótesis, doctora, suponemos que se enfrentan con información. ¿Esto puede ser real? Ingerir dióxido de cloro, ¿efectivamente puede oxigenar a tus células? Bueno, es que el dióxido de cloro es un producto que pues ya se comercializaba muy enfocado al tema de desinfección, ¿no? El dióxido de cloro está muy clasificado, por supuesto va a ser un biocida, ¿no? ¿Por qué va a ser un biocida? Pues porque pues está clasificado para hacer eso en las superficies inertes, ¿no? Y creo que este es un tema bien importante que de repente ha ocurrido. Yo recuerdo mucho, no sé si se acuerdan, que al inicio en algún lugar de este mundo, algún directivo decía, utilicemos cloro, ¿no? Hagamos gárgaras de cloro, y de un país muy importante. Entonces, de repente este tipo de información se sale de contexto, se empieza a utilizar, por ejemplo, el dióxido de cloro, que está categorizado como un producto para desinfección de superficies inertes, y creo que al querer, lo que empezaron a hacer es como cambiar la dilución. Sigue estando clasificado como un producto para superficies inertes. En algunos lugares del mundo hasta se pidió autorización de jueces para utilizarlos en vía intravenosa. Por supuesto sabrán cuál fue la consecuencia, ¿no? de esa persona, porque los medicamentos tienen que tener, como las vacunas, toda una trayectoria de análisis científico, desde el momento de para qué funcionan, cuál es su efecto secundario o adverso en el cuerpo humano, dependiendo cuál sea la zona de administración, cuál es la dosis que te puede beneficiar. Es algo que es un albur, ¿no? Decir que el dióxido de cloro se puede utilizar. ¿A qué dosis, no? ¿Cuál es la dosis que va a utilizar? ¿Oxigena las células? Eso, ¿qué tiene que ver en la fisiopatología con el virus de SARS-CoV-2, ¿no? La fisiopatología ahí tiene que estar funcionando, ¿no? Y tenerla muy clara de cómo es que funciona un producto, y por eso hasta hoy pues no contamos todavía con un medicamento, porque pues recuerden que los virus, ¿no? Por esta modificación, estas mutaciones que tenemos, pues es muy complicado. Pero el dióxido de cloro creo que se le ha dado un sustento pues medio mágico. Yo he escuchado mucho me dicen, es que fueron tantos, bueno, publíquenlo, ¿no? Hagan una metodología, pidan autorización de que se lo están administrando, los efectos secundarios que pueden, o sea, hagan todo un protocolo de investigación para poder sustentar que un producto que se produce para cierta beneficio en las superficies, hoy se va a utilizar para un virus, y que te puede ocasionar pues daños permanentes, ¿no? Y creo que ese es un tema importante que hay que tenerlo en la mesa. Pues, doctora, vamos a seguir insistiendo sobre esto porque de veras se ha hecho toda una polémica y hay hasta médicos que lo están recomendando. Pero bueno, en fin, vamos a una cápsula de salud que es una parte esencial dentro de nuestro programa y regresamos con esta conversación. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Y en esta cápsula, primero te quiero preguntar cómo vas con esos hábitos que mencionamos la semana pasada. Recuerda que es disminuir porciones o cambiar los utensilios de tu cocina para tener porciones moderadas. Y número 2, realizar actividad física. Cuéntame, ¿cómo vas? Bueno, ahora en esta ocasión te quiero recomendar 2 tips más. Número 1, cómo incluir verduras dentro de tu plan de alimentación diario. Recordemos que las recomendaciones nos dice que hay que consumir al menos 3 tazas de verduras al día, lo cual lo podemos hacer en la mañana, en la tarde y en la noche. No solamente tienen que ser las 3 tazas en un solo tiempo de comida. Yo te recomiendo que por la mañana incluyas 1 taza de verduras, puede ser cruda o cocidas. Si son cocidas, te recomiendo que lo hagas a lo mejor con un poco de queso o a lo mejor con un huevo estrellado con un poquito de nopales, un poco de ejotes, un poco de espinacas ahorita que están de temporada,
un poco de verduras a la mexicana, champiñones, flor de calabaza, cuitlacoche, que ahorita lo he visto mucho en los tianguis y en las verdulerías. O bien, si prefieres alguna verdura cruda, pues te recomiendo que lo hagas en un licuado verde. En este licuado verde le puedes poner un poco de apio, un poco de perejil, un poco de nopales, un poco de jengibre. Algunas personas le pueden poner, y si su plan se lo permite, pueden incluir un poquito de fruta. Puede ser una taza de piña, una guayaba o unas fresas. Y de esta manera ya tienes un licuado con una o dos tacitas de verdura y ya tienes tu porción de verdura en la mañana. Por la tarde te recomiendo que incluyas ya sea una sopa de verduras, un consomé con verduras o bien un guisado con algo de ensalada o con algo de verduras. Para la cena, ¿qué te parece que haces una ensalada de nopales o una ensalada de ejotes con un poco de queso, un pan tostado o bien unas quesadillas con pico de gallo? O nuevamente, si no comiste huevo en la mañana, lo puedes hacer por la noche con un poco de verduras. El chiste es que durante todo el día tú puedas consumir verduras. En cada tiempo la recomendación sería una taza de verduras. Y el segundo tip sería cómo incluir agua durante el día. Mi recomendación es que incluyas un vaso antes y otro vaso después de cada tiempo de comida. Si tú realizas de 3 a 5 tiempos de comida, pues ya tendrías al menos de 6 a 8 vasitos con agua, que en total te darían los 2 litros que se recomiendan de manera general. ¿Ya ves? Es muy sencillo cumplir con las recomendaciones saludables. Te invito a que lleves a cabo estos 2 tips o estas 2 recomendaciones durante la siguiente semana y que nos platiques cómo te va. ¿Te ha sido sencillo? ¿Se te dificulta? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Platícanos. Coméntanos, déjanos tus comentarios en el Facebook o bien échanos una llamadita. Yo te dejo, soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y nos escuchamos en una cápsula más. Amigas, amigos, pues hoy estamos hablando con la doctora Roxana Trejo acerca de los tratamientos para las personas que se han contagiado del COVID-19 y estamos tratando precisamente, ya lo mencionó la doctora, lo mencionó Gisela, el caso del dióxido de cloro, una sustancia pues que siempre se ha utilizado para la limpieza, ¿no? Y que ha causado últimamente mucha polémica. Bueno, no digo que últimamente porque hay muchas personas que dicen, no, mi abuelito, mi papá, mi tío, desde hace mucho lo usaba hasta para el cáncer y otros padecimientos. Y bueno, yo sigo pensando, doctora, que es un blanqueador, ese es pues un desinfectante, pero para las superficies, no para las personas. Ahora me pregunto, después de consumirlo muchas veces, porque no es exactamente el Clorox que vamos a comprar en las farmacias, en las tiendas de autoservicio, sino es una composición que supuestamente se hace con una baja, me imagino, cantidad de cloro y no sé qué otras cosas le pongan, doctora, pero no hay riesgos que hasta que se te queme el intestino, que tengas un envenenamiento, preguntaría, doctora. Pues sí, yo creo que es un tema bien importante porque hablando del dióxido de cloro, si hablamos de cualquier otro medicamento, por eso decíamos que las dosis deben de estar bien controladas. La misma colchicina, si yo me paso de dosis, en 24 horas me puedo ir. O sea, cualquier medicamento tiene que tener un control en la dosis, ¿no? No es que ya porque están autorizados podemos consumir todo lo que querramos. Entonces, el dióxido de cloro es lo mismo. El tema es que puede dañar, por supuesto, las mucosas, por supuesto puede dañarlas si este es acumulativo, ¿no? Y lo que hoy está todavía desierto es a qué dosis primero funciona, que la funcionalidad hasta hoy no está corroborada, a qué dosis te produce daño, con qué puede tener interacción. Entonces yo les diría la recomendación es, hoy no tomemos sustancias que no están avaladas científicamente y que no están comercializadas para este tipo, pasando por un proceso completo científico, ¿no? Es como hacerse gárgaras de cloro. Todo el mundo sabemos que si nos echamos una gárgara de cloro, nos va a quemar toda la faringe
Y si ustedes recuerdan, a lo mejor hoy ya no se escucha tanto, pero antes las abuelitas de repente, o las tías o el tío, ponían cloro en las botellitas de refresco y de repente la gente se equivocaban y se tomaban un trago y al final acababas con estenosis del esófago, ¿no? De un solo trago, por supuesto, porque está concentrado el cloro. El dióxido de cloro, al final, estas dosis acumulativas, ¿no? Sí pueden producir un daño y hasta hoy no está cierto cuál es el control, el manejo en dosis y si de verdad produce un beneficio. Yo la recomendación sería detengámonos y la mejor prevención no es tomar dióxido de cloro, la mejor prevención es evitar el contagio, ¿no? Y todas las recomendaciones que ya se han dicho. Doctora, pero ya hay médicos galenos que hasta en YouTube están a favor del uso del dióxido de cloro. Es cosa que a mí cuando obviamente no está ni siquiera permitido, y un alcalde, no me acuerdo si en Nuevo León, en donde les estaba dando ya a las personas, por su lado, dijo que ya iba a tratar con dióxido de cloro a toda la gente. Pues ese es el desconocimiento, ¿no? De verdad tener un aval con una población y una evaluación completa, ¿no? De este tipo de productos. Es el desconocimiento y el desconocimiento siempre tiene, un área fructífera y más cuando estamos en una pandemia. Pero lo que yo sí les recomendaría es siempre estemos informados. Si utilizamos el internet, pues que de verdad sean cuestiones muy claras en donde el gobierno sustenta o los gobiernos o las instituciones como FDA o la ONG o el CDC de Atlanta o en Inglaterra, en estos países, los ministerios pueden avalar que este tipo de productos de verdad producen en beneficio, ¿no? Creo que hay que esperarse, siempre hay que estar asesorados por un médico, pero un médico que de verdad tenga atención a este tipo de pacientes, porque pues si no vamos a caer en el error y entonces a lo mejor no nos pasa nada con el SARS, pero sí nos puede pasar con estar ingiriendo este tipo de productos. Sí, Gisela. Y justamente, doctora, hablando de otras opciones que las redes sociales son un terreno muy fértil para recomendaciones de todo tipo. Entonces, doctora, el uso de vitaminas, se ha hablado mucho del rol que juega la vitamina D en personas para prevenir COVID o en personas que ya tienen un caso confirmado, el uso de minerales como el zinc. En la misma línea, ¿hay comprobación, hay estudios que nos puedan indicar que sí, efectivamente, nuestro médico debería o podría indicarnos consumo de vitaminas o algunos minerales en específico? Bueno, primero tendríamos que saber que en relación al consumo de vitaminas, sean en venta en farmacia o sean por consumo de alimentos, pues sí, siempre tendría que suceder para tener pues un porcentaje correcto en el cuerpo y algunos de ellos producen un aumento de la respuesta del sistema inmunológico, ¿no? Aumentando tus defensas, ¿no? Tanto el zinc, magnesio, lo que se sacó muchísimo información al principio fue esta vitamina D3, ¿no? A una dosis recomendada que no pase las 4,000 unidades diarias, porque también, como todo, no podemos exceder las dosis. ¿No? Entonces, me tomo 10 para que más rápido me mejore. No, hay que saber exactamente cuál es la dosis recomendada. En los alimentos sería lo mejor poderlos consumir, ¿no? Las semillas, todos los productos que son verdes, las frutas. Esto nos pudiera ayudar muchísimo a elevar a esta deficiencia que pudiéramos tener y como consecuencia el sistema inmunológico no estar fortalecido, ¿no? Yo creo que aquí el tema es que normalmente cuando viene una enfermedad o pudiéramos tener el riesgo, cuando volteamos a ver lo que siempre debemos de tener presente, ¿no? Es tener una alimentación correcta con las sustancias correctas para llevar al cuerpo a un homeostasis, ¿no? Donde pueda reaccionar de manera correcta. Y la vitamina D3 sí se sigue recomendando, no más de 4,000 unidades en los adultos. Doctora Trejo, otro tema que es muy importante y vemos ahora los tanques de oxígeno por la ciudad y cómo la gente está necesitada, sobre todo las que padecen o han salido de la enfermedad, los tanques de oxígeno que luego escasean. ¿Por qué es importante? ¿Qué papel juega el oxígeno en el COVID-19? Bueno, primero
habría que aterrizar que el oxígeno que necesitamos es el oxígeno grado médico, ¿no? Si es que lo necesitamos. ¿Por qué hoy está escaseando el oxígeno? Porque tenemos pacientes ambulatorios y por supuesto también hospitalizados, pero en el hospital normalmente ya tenemos tanques, ¿no? O tenemos barras de oxígeno, o sea, estos sistemas ya específicos por habitación o por lugares donde tenemos varios pacientes y tenemos ya nuestras conexiones en relación al oxígeno y tenemos todo un programa de mantenimiento, etcétera. Pero lo que hoy ocurre es que tenemos un grupo de pacientes que está en casa y que en muchas ocasiones no necesitan todavía hospitalizarse, pero sí necesitan el aporte de oxígeno, ya que están teniendo dificultades en la respiración, ¿no? El SARS-CoV-2 puede provocar, cuando las personas llegan a tener neumonía, pues que en las partes más pequeñitas del pulmón, ¿no? Empieza un poco como a hacerse más duro, ¿no? Como si fuera no consolidarse, sino hacerse como una fibra, y entonces eso dificulta que pueda haber un intercambio gaseoso, y entonces muchos de los pacientes necesitan tener oxígeno en las casas, mientras disminuye la inflamación. Y algunos de ellos, pues antes de llegar a los hospitales, pues necesitan tener un tanque de oxígeno. ¿Qué ha ocurrido? Pues que hay tanta demanda, ¿no? Y que seguramente hay tanques de oxígeno, ¿no? O estos concentradores que están en las casas esperando que alguien se ponga grave, ¿no? No podría evitar pensar que también está ocurriendo esto, ¿no? Sin pensar que hay otras personas que sí lo necesitan y que sí el aporte es importante para poder, pues, mantener la oxigenación en todo el cuerpo. Bueno, pues vamos a una parte también importante de nuestro programa. Invitamos a nuestros amigos a que sigan este glosario con los términos médicos que muchas veces no entendemos los mortales. Glosario, para conocer los términos médicos. Febrícula, incremento de la temperatura corporal que aún no llega a fiebre. Se establece entre 36.5 y 37.5 grados centígrados. Fiebre. Aumento de la temperatura corporal como mecanismo de respuesta ante alguna enfermedad o proceso inflamatorio de causa infecciosa o no infecciosa. Se considera fiebre a partir de los 38 grados centígrados. La elevación de la temperatura incrementa nuestro consumo de oxígeno. Prueba PCR, también conocida como prueba molecular. Las siglas PCR corresponden a reacción en cadena de la polimerasa. Se realiza a través de una muestra nasal o de saliva y detectan un fragmento del material genético de un patógeno, que en el caso del coronavirus es una molécula de ARN. Prueba antígeno. Diagnostican una infección activa de coronavirus más rápido que las pruebas moleculares. Detecta una proteína del virus para determinar si alguien está enfermo en el momento actual y en el periodo de mayor posibilidad de contagiar a otros. Biocida. Sustancia química que se emplea para matar organismos vivos o para detener su desarrollo. En el programa Diabetes y yo, en este último bloque en el que la doctora Roxana Trejo nos ha estado hablando de los tratamientos, qué sí y qué no, cuando alguno de nuestros seres queridos o nosotros mismos hemos sido diagnosticados con COVID-19. Doctora, este programa tiene un gran número de radioescuchas que vivimos con diabetes, entonces sabemos también que el uso de esteroides, de estos medicamentos que sirven para disminuir la inflamación, es bastante utilizado en pacientes con COVID. ¿Qué pasa con los niveles de glucosa o azúcar en la sangre y el uso de esteroides como dexametasona, por ejemplo? Sí, bueno, yo creo que aquí un tema bien importante es, y por eso la automedicación no es algo recomendable
recomendable, no solamente para los antibióticos, sino en general, ¿no? Yo creo que el tema aquí es que en el momento que nosotros seamos diagnosticados por este tipo de padecimiento o algún otro que necesitemos algún medicamento esteroideo que lo que hace es desinflamar, porque al final el SARS, lo que se ha observado, fuera de lo que te puede producir el mismo virus, el cuerpo reacciona de una manera pues muy fuerte, y lo que ocurre es que hay una inflamación de algunos cuerpos, algunos órganos dentro del cuerpo, y entonces lo que se hace es mandarle pues a esteroides, ¿no? Para poder controlar la dexametasona, por ejemplo, para poder controlar esta respuesta tan severa de inflamación, y que al final eso es lo que te pudiera tener consecuencias. Yo creo que aquí el tema más importante para toda la población que nos escuche es, si usted llega a estar enfermo, lo primero que tendríamos que hacer es buscar a un médico, no automedicarnos. Es que mi tía le dieron dexametasona o algún otro antiinflamatorio y con esto se curó. No, porque si usted es diabético, aquí puede haber algunos efectos secundarios del mismo, estas interacciones que decíamos, ¿no? Tanto de padecimientos o como de un producto que se utiliza para un diabético, como el mismo esteroide, ¿no? Entonces, aquí lo más importante es que usted acuda al médico, que ese médico sepa que usted es diabético o está aplicando insulina o está tomando algún otro medicamento, para que él pueda regular la dosis del producto, y entonces evitemos interacciones y podamos controlar su diabetes y también resolver su problema de SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, siempre no se automedique, busquemos al experto y apeguémonos a lo que nos diga, ¿no? Para que el resultado sea el mejor. Doctora, me gustaría pasar al tema de las vacunas. Por primera vez ya en muy corto tiempo se crea no solamente una vacuna, se siguen creando y se sigue trabajando sobre las vacunas, y hay una gran expectativa. Digo en muy corto tiempo porque, pues por la emergencia, porque antes se tardaba mucho más en que saliera una vacuna. Ya se van a empezar ya a aplicar, ya se están aplicando en muchos países. ¿Qué opina de esto? Bueno, primero la vacunación es, pues yo creo que de los descubrimientos más importantes en el mundo. Yo creo que si no hubiera vacunación, algunos como de mi edad no estaríamos aquí, ¿no? Ha hecho que la sobrevida en la población sea mucho mayor, en conjunto con algunos otros temas, ¿no? O mejoras de los determinantes sociales, pero creo que la vacunación es de las mejores herramientas que hay, o tecnologías para la prevención en enfermedades infecciosas que antes podían desaparecer, pues, comunidades, ¿no? Completas. Entonces, hoy para el proceso de vacunación, pues es muy largo, lleva años, ¿no? Para poder tener una vacuna. Hoy lo que se hizo es que instancias como FDA dio autorizaciones de uso de vacunas emergentes, ¿no? Que significa que no son para comercialización, sino son para uso de los gobiernos, de los sistemas de salud gubernamentales, para poder aplicarlas en su población en base a una priorización. La vacuna que nos llegó, pues primero es la de Pfizer, y pronto esperemos que también AstraZeneca, que ya FDA también autorizó como una manera emergente. Significa que tampoco son para comercialización, y yo creo que pudiéramos esperar grandes resultados. La vacuna de Pfizer es una vacuna de RNA mensajero, es muy nueva, ¿no? No existe, pues no tenemos como experiencia con este tipo de vacunas de RNA mensajero, es muy segura, sí genera anticuerpos, o sea, genera una respuesta del cuerpo en protección, nos va a proteger, genera esto que se llama anticuerpos neutralizantes, que lo que significa es que nos va a generar esta protección como otras vacunas. Y bueno, también lo que se ha visto es que tiene una eficacia muy alta, de 95%. La de AstraZeneca también es una vacuna que también es diferente, que sí tenemos ya experiencia con ellas, aunque es poca, pero bueno, es una vacuna que tiene una eficacia también de entre 65 y 95%. Las dos tienen que aplicarse 2 dosis. En los eventos secundarios que pudiéramos tener, todas las vacunas tienen estos efectos secundarios, desde los locales, donde me duele, donde me aplicó, me duele la cabeza, ya me dio un cuadrito, ¿no? A quien no le pasa nada, o a quien puede tener un evento adverso diferente. Todas las vacunas tienen esto. Las
Lo que hay que recordar es que hoy, en vez de pasar estos más de 10 años entre la fase preclínica, la clínica, la fase 1, la fase 2, la fase 3, donde se ve de cientos a miles, pues en vez de tener 10 años o más, hoy la cortamos en meses. Entonces, ¿qué significa? Que por supuesto, hoy que se empieza la vacunación en el mundo, donde estamos haciendo una fase 3, que ya no está en fase 3, pero con una población mucho mayor y con una diversidad de población, ¿no? O sea, podemos encontrar en algunos países ya empezaron a vacunar a personas de la tercera edad o que pueden tener una comorbilidad, y entonces hoy vamos a encontrar, pues sí, una respuesta diferente. El cuerpo puede reaccionar de manera diferente y cada cuerpo va a reaccionar así, ¿no? Hoy, por ejemplo, se ha detectado personas que no sabían que era alérgica a algo, a un medicamento, algo así, y empieza a haber este tipo de respuesta. Entonces, lo que diría yo es que pues es una herramienta que nos va a servir muchísimo hoy en pandemia, que se tuvo que autorizar de manera emergente y que, bueno, se acortaron los tiempos y que, por supuesto, su eficacia es buena en base a todos los estudios que han hecho, al menos de estas dos que platiqué, y también las otras tienen buena eficacia. Pasan por un proceso muy duro, ¿no?, de metodología, y bueno, estaríamos pues sí reportando si tenemos algún evento adverso en la vacunación. Creo que nos va a dar una mayor tranquilidad si empezamos ya a vacunar a un porcentaje mayor, tanto de profesionales como de la población en general, ¿no? La vacunación es una herramienta de tecnología, pues, que nos va a ayudar muchísimo. Pero eso no quiere decir que ya, como están las vacunas, ya no usamos cubrebocas y ya no nos cuidamos, ¿no? Sí, yo creo que un tema importante es no pensar, es como el que ya se enfermó, ¿no? Y el que ya se enfermó, que sería como un proceso diferente a la vacunación, pero que al final esperaríamos que los dos den respuesta, que con eso ya no tiene que tener distanciamiento, hacer higiene de manos, por supuesto tiene que seguir haciendo higiene de manos, tiene que seguir teniendo distanciamiento social de estos 2 metros, estar en lugares ventilados, usar un cubrebocas que de verdad sea eficiente y con un uso correcto. No podemos dejar de seguir usando esto porque ya nos vacunemos o porque ya nos enfermamos. Gisela. Efectivamente, doctora, las medidas tendrán que permanecer con nosotros muchísimo tiempo. Me gustaría que nos compartiera sus datos de contacto, doctora Roxana Trejo, del Centro Médico ABC, y también sus conclusiones, por favor. Bueno, yo mis conclusiones sería que nadie pensaría que íbamos a dudar tanto tiempo, ¿no? En una pandemia. Yo lo que siempre he pensado es que todas las pandemias, y hoy hablando de SARS-CoV-2, es solamente el síntoma de la enfermedad que tiene el mundo. Y que creo que deberíamos también de estar revisando por qué llegamos a esto. Porque seguramente va a haber más, pero también seguramente hay maneras de que no haya más. El tema es que debemos de empezar a pensar no solamente como humanos, sino pensar que estamos en un mundo donde tenemos contacto con los animales, con la naturaleza, que estamos pues pensando mucho en que nosotros somos los únicos que estamos en esta tierra y que en realidad hemos invadido ambientes que son de los animales nada más, y que creo que solamente los líderes del mundo y la población, por supuesto, debemos de empezar a meditar qué es lo que tenemos que hacer para que esto no volviese a ocurrir o fuera de la menor manera posible. Yo creo que hay que pensar bien en prevenir. Hoy lo que podemos hacer es prevenir individualmente, dejando un poquito este tema de que el síntoma es el SARS y la enfermedad, pues es otro tema, ¿no? Pero individualmente creo que la responsabilidad de prevenir está en cada uno somos responsables de prevenir que no nos enfermemos. Creo que hay un tema importante también en evitar llegar a estas comorbilidades, y si ya estamos en las comorbilidades como esta población diabética o hipertensa, pues decir, bueno, ahora tomo las riendas, ¿no?, de mi enfermedad, y me cuido y me controlo y estoy controlado en este padecimiento que hoy tengo, ¿no? Y quien no esté enfermo, pues hacer lo posible para que esto no ocurra, porque lo que también observamos es que el SARS, por supuesto, ha tenido sus efectos secundarios en población sana, pero los mayores severos tienen que ver con las poblaciones que no se cuidan, las poblaciones que aunque estén enfermas no tienen controles, y creo que esto también es una responsabilidad individual. ¿Algún dato de contacto, doctora?
Claro que sí, mi Twitter es doctora Roxana 1, Instagram doctora Roxana 1, en Facebook también la página es doctora Roxana 1. Bueno, entonces soy doctora Roxana 1. Y bueno, estoy para servirles y les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, doctora Roxana Trejo González, fue presidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales. Gracias por estar con nosotros en este programa y con este tema tan importante. Gisela, pues nos vamos a encontrar el próximo viernes y recuerden, amigos, que todos los viernes en punto de las 12 del día está este programa para nuestra salud. Agradecemos, todo el equipo agradece su atención, participamos en el mismo Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Puente. Nos encontraremos el próximo viernes. Gracias. Radio Educación presentó Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.